Antes que nada, buenas tardes, mi nombre es José Sayán. La clase esta la vamos a grabar por cualquier cosa. El PowerPoint que yo tengo ahora, que lo iba a pasar, no lo voy a pasar, me parece, porque conspira un poco con lo que es una dinámica más fluida. Así que, salvo que vea que se están durmiendo, en ese caso, sí lo activaré lo pongo al PowerPoint para despertarlo un poco. De todos modos, sí se lo va a subir, ni bien termine la clase. También en la bolilla correspondiente, o sea, en la unidad número 9, que es la que nos toca hoy, en el aula virtual, he subido 3 artículos de doctrina. Ninguno es obligatorio para el parcial, es decir, ninguno es de estudio obligatorio. Es bibliografía complementaria para el que desee profundizar en el tema. Ninguno de los 3 artículos es necesario que vean a los fines de la evaluación del parcial. Ahora les cuento. En la unidad 9, lo que vamos a ver hoy es exclusivamente el régimen de modalidades especiales, de contrataciones especiales, que es un punto de la unidad número 9, que comprende 2 temáticas: contrataciones fuera del establecimiento comercial y contratación a distancia. Eso es lo que vamos a ver ahora en esta clase. Ese es el PowerPoint que les voy a subir ahora, y luego yo igualmente les voy a subir otro Power del otro punto de la unidad, que es prestación de servicios. Y luego van a terminar con otro video de Elies Mielos sobre lo que es contratación electrónica. Entonces, pasemos en limpio. La clase de hoy, esta clase sincrónica de hoy, es exclusivamente sobre el punto modalidades especiales, que comprende contratación fuera del establecimiento comercial y a distancia. Son 2 modalidades especiales, las más complejas, las más importantes, por eso la vamos a ver de manera separada. Esta clase va acompañada de un PowerPoint que lo subo ni bien termine la clase. Que ya vamos a ver si lo comparto o no ahora, de acuerdo a cuán divertido o no estén ustedes. Y de todos modos, todo lo que vayamos conversando durante esta clase sincrónica, yo lo agrego al PowerPoint y lo subo a modo de resumen de la clase, ¿sí? O sea que todo lo que acá vayamos conversando, citas doctrinarias, jurisprudenciales o normativas, van a estar en el PowerPoint. Por lo que el PowerPoint cumple también ese indebido rol de resumen de la clase. Además de eso, ya está subido estos 3 artículos de doctrina que les digo que no tienen que estudiar obligatoriamente, es solo para profundización de aquel que quiere. Hay subido ya una resolución que se llama la resolución 424-2020, a la que vamos a hacer referencia en esta clase. Está subido para aquel que la quiera ver. De todos modos, en el PowerPoint está incluida esa resolución, o sea que estudiando del PowerPoint es más que suficiente. No es necesario recurrir a la restante bibliografía adicional que se pone en el aula virtual, con lo que, con esta clase, el PowerPoint y los artículos que vamos a ver ahora, es decir, los artículos de la Ley de Defensa del Consumidor y los artículos del Código Civil y Comercial que vamos a ver ahora, es suficiente para el parcial. ¿Sí? Eso con respecto a esta temática de modalidades especiales. Luego, la doctora Mielos, luego vamos a subir otro PowerPoint más, sin clase, sin video sobre prestación de servicio, y luego la doctora Mielos va a dar una clase asincrónica sobre contratación electrónica, que se la va a subir entre mañana y pasado, que va a ser un video de ella con PowerPoint. Ese sería el esquema de toda esta unidad. Las preguntas, cuando quieran hacer preguntas directamente,
creo que ya les saludo a todos, directamente prenden el micrófono, si les resulta más cómodo, las escriben en el chat, y si no, prenden el micrófono y lo vamos discutiendo. Todos, insisto, todos los que quieran prender la cámara, préndanla, aunque no estén en las mejores condiciones, para que vayamos viendo si la clase se hace dinámica o si prefieren directamente que la haremos con el Power. Yo prefiero que tratemos de motivar más, que sea esto lo más parecido posible a una clase presencial. Por eso es que no quiero poner el Power, porque si no sería como que esté haciendo un video. Y me gustaría que, bueno, nada, que se realice lo más dinámico que se pueda. Vamos a tratar de abarcar una hora y damos luego, empezamos con una etapa de preguntas, pero insisto, prendan las cámaras si quieren, prendan el micrófono y van preguntando. Si no les resulta cómodo, lo ponen en el chat. Pero no solamente no me molesta, sino que el sentido de esta clase sincrónica es que sea lo más parecido a una clase presencial. Así que directamente, ¿qué tal Nadia? ¿Cómo estás? Así que directamente prenden el micrófono, hacen la pregunta y vamos debatiendo. ¿Sí? Bueno. Entonces empezamos a ver en esta clase, para Nadia que se incorporó un poquito más tarde, solamente el punto referido, el punto más complejo, el más importante, que es referido a modalidades especiales de los contratos de consumo, que son dos: la contratación fuera del establecimiento comercial y la contratación a distancia. Insisto, va esto con el PowerPoint que lo subo seguidamente, luego la doctora Esmielo, video sobre contratación electrónica, y la bibliografía que vamos subiendo. O sea que todo lo van a tener en el aula virtual. En el sistema del Código Civil y Comercial, por favor, me van preguntando, interrumpiendo, prendan micrófono, si están aburridos me avisan, y lo vamos haciendo más dinámico. En el sistema del Código Civil y Comercial y en el sistema de la Ley de Defensa del Consumidor, o sea, en el microsistema de protección del consumidor, existen dos modalidades especiales de contratación que por ciertas características que ya vamos a ver, han merecido una especial tutela. Que son las denominadas ventas domiciliarias y las denominadas ventas por correspondencia, en los artículos 32 y 33 de la Ley de Defensa del Consumidor. Les reitero, no es necesario que tomen nota porque todo esto está en el Power, ¿no? Ya mismo lo comparto. ¿Quieren que los comparta el Power? Sí. ¿Les da igual? Da igual. Les da igual. Bueno, si ustedes quieren que yo todo lo que voy diciendo, enfatizo, con citas doctrinarias, jurisprudenciales o normativas, están en el Power, todo. Lo que no esté en el Power que yo diga, se los voy a mencionar para que ustedes de eso tomen nota. Si no, todo lo demás que yo mencione está en el Power. Por lo que quédense tranquilos de no tomar nota. Si hay algo que sea relevante y que no esté en el Power, yo se los digo para que lo anoten, ¿sí? Así que si quieren, lo pongo al Power. Pero de todos modos les voy diciendo. Hay dos grandes modalidades: ventas domiciliarias una, ventas por correspondencia la otra. Me parece que lo vamos a compartir para... Me parece que van a estar más cómodos si los comparto. Yo no quería compartirlo porque ahí se hace muy magistral la clase y aburrida. Pero bueno, sigamos así, Probemos. Si los veo muy aburridos, les pongo el Power. Bien. Estas dos modalidades especiales, ventas domiciliarias y ventas por correspondencia, están reguladas de manera simultánea en dos partes de nuestro sistema. En primer lugar, en la Ley de Defensa del Consumidor, en el capítulo 7, artículos 32 a 35, y del mismo modo, en el capítulo 3 del Código Civil y Comercial. Se trata justamente de esas
problemáticas que ustedes ya han visto a lo largo de esta materia, que cuentan con una doble regulación. Una regulación en el Código Civil y Comercial y una regulación en la Ley de Defensa del Consumidor. Eso a partir de una técnica que decidió utilizar nuestro legislador y nuestro codificador de mantener un núcleo duro del derecho del consumidor en el Código Civil y Comercial y una serie de normas en la Ley de Defensa del Consumidor. Justamente lo que vamos a ver ahora es uno de esos aspectos que tiene doble regulación. Recuerden ustedes, yo les acabo de decir que está en el capítulo 3 del Código Civil y Comercial. Recuerden, el capítulo 3 del Código Civil, el Código Civil tiene, estoy seguro que esto lo saben, varios libros, ¿sí? El libro tercero del Código Civil y Comercial está dividido en 5 títulos. El primer título es de las obligaciones generales, el segundo título es de los contratos en general, el tercer título, contratos de consumo. Ese es el que nos interesa a nosotros. Tercer título del tercer libro. Luego el título cuarto es contratos en particular y el título quinto otra fuente de las obligaciones. Dentro de ese libro, de ese título tercero, hay 4 capítulos. El primero, relaciones de consumo, que ya vieron. El segundo, información y publicidad. Información vieron conmigo, publicidad con la autora Japace. El tercero es el que vamos a ver ahora. Y el cuarto trata prácticas abusivas. Es decir, que ahora vamos a ver el capítulo tercero del título tercero del libro tercero del Código Civil y Comercial. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque es importante que tomen peso de la relevancia que significa estas modalidades. Tanto así que estos 2 tipos de contrato de consumo que vamos a ver ahora han significado para el legislador o le ha asignado tal relevancia que uno de los 4 capítulos solo versa sobre esto. Es decir, un 25% de la regulación del Código Civil y Comercial le ha sido asignado a esta problemática, a los contratos, a las denominadas ventas domiciliarias y a las denominadas ventas por correspondencia. Ya vamos a ver cuál es la importancia y por qué el legislador le asigna esa trascendencia. Entonces, ¿de dónde analizamos estos 2 regímenes especiales? Del capítulo tercero, del título correspondiente a la relación de consumo, y artículos 1104 a 1116 del Código Civil y Comercial, artículos 1104 a 1116 del Código Civil y Comercial, y paralelamente tenemos que ver los artículos 32 a 35 de la Ley de Defensa del Consumidor. Sí o sí debemos hacer un análisis tipo diálogo de fuentes. Ustedes habrán escuchado 1.000.000 de veces ya en lo que va de la carrera que hay conveniencia de utilizar la metodología de diálogo de fuentes. Bueno, este es uno de los casos más típicos y necesarios de aplicación del diálogo de fuentes, ¿sí? No puede estudiarse esta problemática si no es a través de un diálogo de fuentes. Si lo estudian parcializadamente del Código Civil y Comercial o de la Ley de Defensa del Consumidor, van a llegar a resultados equivocados el día de mañana como operadores jurídicos. Deben estudiarse y deben interpretarse a partir de un diálogo de fuentes. Fundamentalmente de estos 2 núcleos que acabamos de mencionar. ¿Y por qué el legislador le asigna a estas modalidades especiales tamaña relevancia? Porque le otorga al consumidor un derecho del que ustedes ya han escuchado un poco, que se llama el derecho de arrepentimiento. El derecho de arrepentimiento solo funciona en nuestro sistema con estos 2 tipos de contratos. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer antes de que entremos a analizar qué es el derecho de arrepentimiento, a profundizar en el tema del derecho de arrepentimiento, lo que tenemos que ver es qué son estos 2 tipos contractuales especiales para que luego sepamos cuándo, como consumidores, tenemos derecho a ejercitar ese derecho de arrepentimiento. Veamos ahora entonces cuáles son estos 2 modos, estas 2 modalidades especiales de contrato. Sin antes consultarles si hasta acá va todo claro. Lo que más me interesa que aquí les resulte cómodo de entender es la idea de diálogo de fuentes. Gracias a Aldana,
entiendo que me está diciendo que sí está claro, y esta necesidad de... yo sé que ustedes a veces al diálogo de fuentes lo toman como un concepto algo abstracto, que se lo menciona en casi todas las materias, pero nunca tratamos de saber bien qué es el diálogo de fuentes. El diálogo de fuentes tiene su nacimiento en el razonamiento, en el pensamiento, en una tesis de un alemán, un canadiense, que estudió en Alemania, en la Universidad de Heidelberg, se llama Eric Jaime, se escribe Jaime, que confecciona esta metodología a propósito del derecho internacional privado y que la trae a Latinoamérica una jurista brasileña que se llama Claudia Lima Márquez, que justamente tenía el problema, Claudia Lima Márquez, de cómo insertar el nuevo Código de Defensa del Consumidor con el nuevo Código Civil de Brasil. Y esta jurista brasileña, discípula de Jaime, en la Universidad de Heidelberg, porque si bien es brasileña, estudió en la Universidad de Heidelberg en Alemania, entendió que esta era una buena metodología, que consiste en dejar de lado las antiguas antinomias o métodos de subsunción normativo, sino que aquí lo que analizamos es, vamos armonizando qué normas se aplican y eventualmente llegamos a aplicar más de una norma. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya vamos a ver que acá aplicamos más de una norma. Si no aplicáramos diálogo de fuentes, deberíamos utilizar el método de la subsunción normativa. ¿Y en qué consistiría? Tomo una norma del Código Civil y Comercial, supongamos el artículo 1110, y tomo la norma semejante de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 34, que es su equivalente. Agarro un caso y el caso lo subsumo en esta o en esta. Esa es subsunción normativa, el método que sigue el Código Civil. En esta lógica de dos sistemas, un sistema que es el de Código Civil y Comercial y un microsistema que corre paralelo, es imposible utilizar esa lógica sin que arribemos a un error. Por eso utilizamos esta metodología de armonización de las normas que se encuentran en debate. Bien, hecha esa aclaración, y suponiendo que está claro, seguimos analizando cuáles son los contratos que tendrán este derecho especial de arrepentimiento. O sea, cuál es el ámbito de aplicación del derecho de arrepentimiento. ¿Cuándo, como consumidores vamos a tener derecho al derecho al arrepentimiento? En primer lugar, en los denominados contratos fuera del establecimiento comercial. Contratos fuera del establecimiento comercial que están regulados en el artículo 32 de la Ley de Defensa del Consumidor. El artículo 32 de la Ley de Defensa del Consumidor tiene una evolución. La Ley 24.240 originaria establecía, sostenía, definía que estos contratos, a los que llamaba venta domiciliaria, eran aquellos contratos de consumo en los que la realización del mismo tenía lugar en la residencia permanente o transitoria del consumidor o en su trabajo. Por eso se llamaba venta domiciliaria. ¿Sí? Esta noción de venta domiciliaria cambia con la Ley 26.361 del año 2008, donde se dispone que esta contratación fuera del establecimiento comercial ya no será solamente esta venta domiciliaria, sino que será toda oferta efectuada que tenga lugar fuera del establecimiento del proveedor. Como verán, antes se definía de modo positivo: venta domiciliaria es la venta que se realiza en la residencia permanente o transitoria del consumidor o en su lugar de trabajo. En cambio, con la 26.361 se la define por exclusión. ¿Cuál es una contratación fuera del establecimiento comercial? Toda oferta efectuada fuera del establecimiento del proveedor. Todo lo que no sea dentro, todo lo que sea fuera, por exclusión, de modo negativo, está subsumido en este artículo 32 de la Ley de Defensa del Consumidor. Sea en la casa, sea, bueno, la jurisprudencia es muy abundante, yo ya les dejo unos ejemplos en el PowerPoint. La jurisprudencia ha entendido que se comprende en el artículo 32 las ventas realizadas en ocasión de un tour, en un hotel, en el lugar de instalación del consumidor, en el lugar habitual donde cursa sus estudios, en lugares públicos en general, en la calle, la contratación, y aún la contratación celebrada por el consumidor a su solicitud en su domicilio, cuando se trate de un objeto diverso de aquel por el cual requirió la visita.
supongamos, el consumidor me dice, le pide al proveedor que vaya a su domicilio, pero termina el consumidor comprándole otro producto, bueno, eso también es venta domiciliaria, o lo que hoy ya conocemos mejor como contratación fuera del establecimiento comercial. En la bibliografía ustedes verán estos dos términos, venta domiciliaria y contratación fuera del establecimiento comercial. Técnicamente, correcta es la segunda, pero si ustedes dicen venta domiciliaria, se va a entender que nos referimos al concepto de contratación fuera del establecimiento comercial bajo la definición por exclusión de la Ley 26.361. Toda operación que tenga como consecuencia un ofrecimiento que fue efectuado fuera del establecimiento del empresario o proveedor. ¿Sí? Cualquier de estos casos queda subsumido en el supuesto del artículo 32. Y por ende, de la Ley de Defensa del Consumidor, y por ende tendrá lugar el derecho de arrepentimiento que vamos a ver luego. El Código Civil y Comercial tiene una norma muy parecida a este artículo 32. Es el artículo 1104 del Código Civil y Comercial, que establece el artículo 1104. Una regulación semejante, no tan buena, en esto el Código Civil y Comercial no mejoró la técnica de la Ley de Defensa del Consumidor, en todo caso hasta lo puede haber hecho un poquito más engorroso, pero en definitiva regula lo mismo. El artículo 1104 regula los contratos celebrados fuera del establecimiento comercial, pero lo define de un modo semejante a como lo hacía la 24.240. Es decir, son contratos celebrados fuera del establecimiento comercial aquellos que resultan de una oferta o una propuesta que hayan sido concluidos en el domicilio o en el lugar de trabajo del consumidor. Vuelve a la redacción de la 24.240. Luego agrega, o sea, realiza una enunciación, luego agrega en la vía pública, por medio de correspondencia, es decir, toma una serie de modalidades de una manera semejante a la técnica utilizada por la Ley 24.240. Pero está interpretado que este artículo 1104 se define de manera semejante a la regulación del artículo 32. Es decir, toda operación realizada fuera del establecimiento del comerciante. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Mediante diálogo de fuentes. Viendo las dos normas, aplicando el proconsumidor y haciendo jugar dos normas y principios. Porque si aplicáramos a rajatabla, si un juez dijera voy a aplicar a rajatabla el 1104, habría casos que sí se subsumen en el 32 de la Ley de Defensa del Consumidor y que no se subsumen en el 1104, a tenor de una interpretación literal. Por ello, la metodología de subsunción normativa no es válida para este instituto. Entonces, en definitiva, el 1104 lo que realiza es una enumeración de casos donde debemos interpretar que estamos en un contrato celebrado fuera del establecimiento comercial. Los que se realicen en el domicilio del consumidor, lugar de trabajo del consumidor, vía pública, correspondencia o convocatoria. Realizo una enumeración. Lo importante es que a ustedes les quede claro el concepto del artículo 32 de la Ley de Defensa del Consumidor, que en este caso es mucho más clarificador que el 1104 del Código Civil Comercial. Si nos encontramos ante un supuesto de estos que les acabo de mencionar, ¿qué sucede? ¿Cuál es la ventaja que tiene el consumidor? Una, la aplicación del artículo 34, y por ende va a tener derecho al arrepentimiento, que ya vamos a ver qué es. Además, otra ventaja de que podamos subsumir nuestra operación en el concepto de contratación fuera del establecimiento comercial, o sea, en el artículo 32 o en el 1104 del Código Civil, es que tiene que ser necesariamente instrumentado por escrito y a través de lo normado en el artículo 10 de la Ley de Defensa del Consumidor. Aquí se aplica lo que se llama un neoformalismo de protección. Recuerden ustedes cuando veían en la unidad número 6 que el derecho del consumidor viene a modificar, ayornar los pilares tradicionales de los contratos, la autonomía de la voluntad, el efecto relativo de los contratos. ¿Se acuerdan de la unidad número 6?
el efecto vinculante. Bueno, una de esas consecuencias una de esas características de esa autonomía de voluntad y de esos pilares de la teoría general del contrato, en la que se asientan los contratos paritarios, es precisamente el no formalismo. El no formalismo, la no sujeción a formas, es una de las maneras, una de las expresiones, una de las traducciones del principio de autonomía de la voluntad, que es el pilar fundamental del contrato de tipo paritario. Acá vemos cómo el derecho del consumidor viene a modificar esos pilares tradicionales. Y dice, acá no va a haber libertad de formas, pero no es por un formalismo, no es por un ritualismo, por eso le decimos, es por una nueva formalidad, un neoformalismo de protección. Exijo que sea por escrito este contrato fuera del establecimiento comercial para proteger al consumidor. Entonces, le impongo forma escrita porque necesito de esa forma proteger al consumidor. Entonces, de esta manera, con la aplicación del artículo 10 de la Ley de Defensa del Consumidor, los contratos fuera del establecimiento comercial tienen una forma determinada, escrita, que se inserta a los fines de la protección del consumidor. Se limita la autonomía de la voluntad. Le decimos al proveedor, usted no va a celebrar el contrato como usted quiera, no va a poder ser verbal, porque como va a ser celebrado fuera del establecimiento del consumidor, quiero que quede bien en claro qué es lo que usted le está ofreciendo al consumidor. Por eso el legislador decide imponer este neoformalismo protectorio del artículo 10. ¿Cuál es la otra modalidad especial? La contratación denominada por correspondencia. Acá sucede lo mismo que en el caso anterior. Tenemos una terminología vieja, la del artículo anterior era ventas domiciliarias, y dijimos que lo técnicamente adecuado era hablar de contratación fuera del establecimiento comercial, y acá también sucede lo mismo. Se suele utilizar la nominación, contratación por correspondencia, para el supuesto siguiente, que es el del artículo 33 de la Ley de Defensa del Consumidor, 1105 del Código Civil y Comercial. Pero en realidad, no estamos hablando de contratos solo por correspondencia, que ya no se utilizan, por cierto. Estamos hablando en realidad de contratación a distancia. ¿Cuál será la contratación a distancia antes denominada por correspondencia? Aquella que se realiza por medios postales, telecomunicaciones o lo que hoy utilizamos, medios electrónicos, digitales o por internet. Y siempre que la respuesta se realice por iguales medios. En ese caso estamos frente a un contrato a distancia. Contratación que se realiza por un medio postal, telecomunicaciones, electrónico, digital, internet, obviamente los últimos son los que utilizamos hoy, por ejemplo, cuando tratamos a través del Mercado Libre, y la respuesta es idéntica. Algunos autores entendían que estábamos frente a una contratación entre ausentes. La contratación entre ausentes es cuando el oferente no conoce inmediatamente la aceptación. En cambio, la contratación, va de nuevo, que he visto que ha puesto una cara. Contratación entre ausentes es aquella en la que el oferente, el empresario en este caso, no conoce inmediatamente la aceptación. La contratación a distancia es aquella simplemente que se caracteriza por una ausencia de presencia física simultánea de las partes. ¿Por qué hay diferencia? ¿Y por qué acá estamos frente a un contrato a distancia y no un contrato entre ausentes? Porque hay ciertos supuestos, como por ejemplo podría ser la contratación telefónica, donde no es contratación entre ausentes, porque el oferente sí conoce inmediatamente la aceptación, pero no hay presencia física simultánea de las partes. O sea que en rigor estamos frente a un supuesto de contratación a distancia y no de contratación entre ausentes como sostienen o como sostenían algunos autores. ¿Sí? Como decíamos, está regulado en el artículo 33 de la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 1105 de la Ley del Código Civil y Comercial, perdón.
En este caso ocurre a la inversa del supuesto anterior. El Código Civil y Comercial realizó una conceptualización mucho mejor que la Ley de Defensa del Consumidor. Acá, a diferencia del caso anterior, no realiza una enumeración de medios, como la Ley de Defensa del Consumidor. No dice medios postales, telecomunicaciones, electrónicos, digitales, etc. Sino que lo define conceptualmente por exclusión. O sea, acá se invierte la técnica legislativa que veíamos en el artículo anterior. Y en el artículo 1105 del Código Civil y Comercial, acá sí se establece que son contratos celebrados a distancia, aquellos en los que media un uso exclusivo de medios de comunicación a distancia. Y define, entendiéndose por tales, aquellos que se realizan sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. Y luego realiza una enumeración enunciativa. Medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, radio, televisión, prensa, etc. En síntesis, acá nos vamos al concepto, para entender mejor el instituto, del artículo 1105. Contratación a distancia es aquella que se realiza sin presencia, simultánea, física, porque si es virtual, física de las partes. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de que estemos frente a este contrato? ¿Cuáles son los beneficios? Además del derecho al arrepentimiento al que ya haremos referencia, acá resulta de aplicación el artículo 10 ter, cuando estamos frente a una contratación a distancia. Esto es, cuando la contratación de un servicio haya sido de manera telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida por el consumidor mediante el mismo medio de contratación. Si fue celebrado por teléfono, el consumidor tiene que tener la posibilidad de rescindirlo por teléfono. Si ha sido contratado por Internet, tiene que tener la posibilidad de ser rescindido por el mismo medio, por Internet. Este es uno de los derechos que se le otorga al consumidor. Y el otro, por supuesto, el derecho al arrepentimiento. Respecto de los derechos, y dentro de estas dos modalidades, dentro de la segunda especialmente, sí. ¿Qué diferencia hay entre el 10 ter y el derecho al arrepentimiento? Muy bien. Sí, señor, excelente, excelente. Muy buena la pregunta, le agradezco muchísimo. Lo íbamos a ver un poquito más adelante, pero lo vamos respondiendo ahora. Lo único que autoriza el 10 ter es un derecho menor. Lo único que garantiza el 10 ter es que usted tiene derecho a rescindir el contrato, que es la misma, pero solamente usted va a poder rescindir el contrato aplicándose los principios generales de la contratación. Esto es, todo el régimen de oferta y aceptación propia del Código Civil, es decir, dentro de los términos y de los plazos y de las condiciones que fija el Código Civil y Comercial. En ese supuesto, usted va a poder utilizar la vía del 10 ter. Pero el legislador además le va a dar un plazo distinto, una modalidad distinta y un derecho distinto que es el de arrepentimiento, que le va a permitir ejercitar esa facultad con otro alcance y con otros plazos, que es lo que vamos a ver ahora. O sea, en realidad son dos derechos distintos. Uno, el del 10 ter, es simplemente un derecho de tipo formal, porque lo único que le brinda a usted es la vía para ejercitar el derecho. El que realmente modifica y le asigna al consumidor un derecho sustantivo distinto es el artículo 34, que es el derecho al arrepentimiento. O sea, ese es otro derecho sustantivo distinto. Muy buena la pregunta. Nada, para ir finalizando el tema del ámbito de aplicación, solo me resta decir que una modalidad especial sobre la que no vamos a ahondar es, que es una forma de contratación a distancia, son los contratos electrónicos o semejantes que están regulados en el 1107 del Código Civil y Comercial. Esencialmente, por esto lo vamos a ver luego con la doctora Schmielos, esencialmente el artículo 1107 establece una serie de deberes de información, 1107 del Código Civil y Comercial, por supuesto, solo establece unas ciertas modalidades especiales de información
unas exigencias de información extra, y sí ha sido objeto de algunos debates jurisprudenciales, también lo van a ver con mayor profundidad en el video de la doctora Schmielos, pero le voy anticipando. Lo que se viene discutiendo en el caso de los contratos electrónicos es esencialmente cómo se lleva a cabo la aceptación. Un tribunal, por ejemplo, de California, en un fallo ya de hace 20 años, en el año 2000, Ticketmaster, que está en el PowerPoint, no se preocupen, ya estableció que era insuficiente para que se consideren aceptados los términos y las condiciones de contratación cuando, por el solo hecho de figurar en el homepage de un sitio de Internet. Esto ha sido considerado como insuficiente en la jurisprudencia norteamericana. Pero, por ejemplo, el Click Grab Agreement, que es la aceptación por cliqueo, ya ha sido considerada válida. Y sobre el particular ya vamos a ver una resolución de hace unos días muy interesante, que es la que regula precisamente el llamado botón de arrepentimiento. Ya vemos eso. O sea que, bueno, simplemente para que lo tengan presentes, dentro de la contratación a distancia hay una regulación específica del subtipo contratación electrónico por medios similares, que está en el artículo 1107 del Código Civil y que establece en estos supuestos un deber de información agravado. Con que lo tengan en claro a eso, basta y sobra. Y ahora sí, Joaquín, vamos a tu pregunta. ¿Qué es el derecho al arrepentimiento? Está regulado en el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor, como ya sabemos, y al igual que la metodología que venimos viendo, también en el artículo 1110 del Código Civil y Comercial. 34 y 1110, en términos semejantes. Se utiliza la denominación revocación de la aceptación, derecho de arrepentimiento, ejercicio de desistimiento. Todos son sinónimos. Ninguna de estas denominaciones es técnicamente correcta, pero ya vamos a ver qué es en realidad este derecho de arrepentimiento, pero la doctrina ha aceptado cualquiera de estas formas de denominación. Por lo tanto, ustedes pueden emplear cualquiera de ellas, siempre y cuando entiendan que en realidad la naturaleza jurídica es muy específica y ya la vemos. Pero ¿qué es la revocación de la aceptación? Derecho de arrepentimiento, derecho de desistimiento, es la posibilidad de ejercitar una rescisión en el plazo de 10 días, se da al consumidor el plazo de 10 días, desde la fecha de entrega del bien o de celebración del contrato, lo que ocurra al último. Esto establece el artículo 34. Desde la fecha de celebración del contrato o de entrega del bien, lo que ocurra al último, se cuentan 10 días. Y en esos 10 días el consumidor puede ejercitar este denominado, mal llamado, derecho de arrepentimiento. El artículo 1110 del Código Civil y Comercial lo regula de manera semejante, con algunas diferencias. El artículo 1110 es más explícito y dice, en los contratos fuera de establecimiento comercial o a distancia, es decir, las dos modalidades que acabamos de ver, el consumidor tiene un derecho, agrega, irrenunciable, esto es muy importante, esto le agrega el Código Civil y Comercial, un derecho irrenunciable de revocar la aceptación. El Código Civil y Comercial habla de revocar la aceptación, la Ley de Defensa del Consumidor de ejercicio de desistimiento, ninguno es técnicamente correcto. También menciona un plazo de 10 días computados a partir de la celebración del contrato. Ya vimos que es celebración del contrato o entrega de bien, lo que ocurra al último. Y agrega el Código Civil y Comercial que si el plazo vence en día inhábil, se prorroga al día hábil siguiente. Este es un agregado también del Código Civil y Comercial. O sea que hasta acá el Código Civil y Comercial hace dos agregados. Explicita que se trata de un derecho irrenunciable, y segundo, establece esta ampliación del plazo cuando estemos frente a un día inhábil. Dos ampliaciones de este derecho del arrepentimiento que están en el 1110 y que no están en el 34. Luego, sí. Profe, disculpe, Sí. antes que pasemos a otro punto, ¿podría explicar de nuevo, no me queda claro, la parte esta de si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo ¿Cómo de no? comenzar a costar desde que esto último se produce? O sea, un ¿Cómo no? ejemplo.
Muy bien. No, por favor, muy buena la pregunta. Supongamos, veamos, a ver, agarremos un almanaque. Permítame que agarre un almanaque. Hoy estamos a 19 de noviembre. Supongamos que hoy nosotros celebramos un contrato que se subsume en alguna de estas hipótesis. Usted celebra hoy un contrato a distancia con Mercado Libre, a través de Mercado Libre, en realidad con otro proveedor. Pero lo realiza a distancia o compra en eBay o compra en Amazon o en cualquier otra alternativa. O compra en Falabella directamente. Hoy día 19. Pero, usted celebra el contrato hoy, pero el bien recién lo va a recibir mañana, lo cual es absolutamente... Perdone que me está avisando que no tengo casi batería, así que pongo el cargador, disculpen. Pero el bien que yo he contratado, supongamos celular, me lo entregan, pongamos el lunes, para hacer un poquito más real, porque es muy inverosímil que mañana llegue. Supongamos que llega el lunes. Entonces, si el contrato se realizó hoy 19, pero recién me lo entregan el día lunes 23, el primer día va a ser el día lunes 23, el día de entrega. En realidad, a partir del día siguiente. O sea que 24 va a ser el primer día que vamos a computar el plazo de arrepentimiento. 24, primer día. Yo les estoy haciendo con el dedo, no sé si me ven. ¿Ahora? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Yo les estoy haciendo con el dedo. Gracias. Entonces, 24 va a ser el primer día, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. Hasta el día 3 de diciembre, usted va a poder ejercitar el derecho de arrepentimiento. Si yo contara desde la celebración, que ha sido hoy, porque hoy es celebrado el contrato, el plazo empieza mañana viernes, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y listo. El 30 de noviembre usted ya no podría ejercitar ese derecho. Como verá, hay diferencia en computar la fecha de celebración y la fecha de entrega. A veces la fecha de celebración y entrega coinciden. Un contrato celebrado fuera del establecimiento comercial, normal. Pongamos que usted celebre un contrato fuera del establecimiento comercial, por ejemplo, que a usted en la Facultad de Derecho venga Bibliotex y le venda un libro de Derecho. La entrega, se trata de un contrato fuera del establecimiento comercial porque se lo realizan a usted en la Facultad de Derecho, cuando usted estaba cursando. Supongamos que estamos en una época de presencialidad y que esta pandemia ha finalizado. Le venden un libro, entonces usted celebra el contrato hoy y le entregan el bien hoy. El plazo cuenta desde mañana. Así que lo que ocurra, ¿podría darse un supuesto de entrega del bien antes que de celebración del contrato? Sí, también. En ese caso, se va a computar el acto que ocurra en segundo lugar. ¿Podría ser que primero me entreguen el bien, hoy me entreguen el bien y yo el contrato lo celebre mañana? Sí, hay supuestos. Son de gabinete, pero hay. En esa hipótesis, el plazo se contará desde la celebración del contrato, de lo que ocurra segundo. Lo más común es que primero celebre y luego le entreguen el bien. Pero cualquiera sea el orden en que esto ocurra, se va a contar el plazo desde el día siguiente del último evento. Si los actos, entrega del bien y celebración del contrato, se superponen, se solapan, es decir, es un contrato de cumplimiento inmediato, efectivo, bueno, en ese caso no va a haber divergencia y el plazo va a correr al día siguiente de ese mismo día, que es uno solo. Ese es el sentido de lo que dispone el artículo 34 y el artículo 1110.
Bien, profe, muchas gracias. No, por favor, gracias por la pregunta, Luz. Luz o Micaela, no sé cómo te dice. Luz, Micaela, te voy a decir. Bueno, cualquiera está bien. Bien. Siguiendo entonces, el Código Civil, entonces, agrega este elemento importante de la irrenunciabilidad del derecho. Ustedes también ya vieron cláusulas abusivas, y una típica cláusula abusiva sería la de no permitirle al consumidor el ejercicio de este derecho. Extinguirle, renunciar, perdón, esa sería la palabra, a este derecho a un arrepentimiento. No puede renunciar, y si hubiera una cláusula, un pacto, una modalidad que de alguna forma imposibilite el ejercicio de este derecho de revocación, se utiliza nuevamente la expresión se tiene por no escrito, que es la fórmula que utiliza el legislador para estos casos. En realidad, ese se tiene por no escrito genera, sí. Profe, ¿sería el supuesto cuando dicen no se aceptan devoluciones? Esa norma, excelente pregunta, Jimena, excelente. Ese no se aceptan devoluciones, lo mismo que en los supuestos de responsabilidad que vieron ayer con la doctora Capace, de que se genera la cláusula, el proveedor se reserva el derecho de admisión. Esas cláusulas son normalmente nulas. El no se acepta devolución es normalmente nulo. Cuando no se acepta devolución, esa cláusula puede tener vigor. Primero, que desde ya no se trate de ninguno de estos dos contratos. Si se trata de alguna de estas dos modalidades, esa cláusula no es válida. No es válida en la medida en que el propio artículo 1110 no solamente dice que es irrenunciable este derecho, sino que explícitamente en la última parte, si usted lee en el último párrafo, expresamente establece que la cláusula, los pactos, y cualquier modalidad, me parece que dice, que tenga por resultado imposibilitar el ejercicio del derecho, se tiene por no escrita. O sea que esa cláusula de prohibición de devolución, en estos dos contratos, con seguridad, es nulo. Se tiene por no escrito, dice el 1110, en una terminología que no es la más clara. Se tiene por no escrito, que decir es nulo, de nulidad, absoluto, total o parcial. Son nulidades de tipo absoluto, no relativo, absoluto, pero dentro de la nulidad absoluta pueden ser totales o parciales. Esa es la ineficacia, el tipo de ineficacia en la que estamos. No se trata de un supuesto de inexistencia, por ejemplo, que alguna vez fue planteado por algún autor como consecuencia de la terminología un poco confusa que suele utilizar. No solo nuestra norma, todas las normas del mundo, cuando regulan cláusulas abusivas, utilizan esa muletilla, ese speech, esa técnica. Se tienen por no escritos. Entonces muchos han dicho, tener por no escrito es teoría de la inexistencia. No, eso está descartado. Tener por no escrito, no obstante la imprecisión técnica, es nulidad absoluta, total o parcial. O sea que ese tipo de cláusula genera una nulidad absoluta. Y al ser absoluta quiere decir que es improrrogable, inconfirmable, declarable de oficio, etc. Así que, muchas gracias. En estos contratos, absolutamente nula esa cláusula. Bien, decíamos entonces un plazo de 10 días. ¿Profe? En el derecho comparado, sí. Pero esas cláusulas sí pueden ser válidas, por ejemplo, en los contratos donde vos celebras contrato de consumo, donde compras un bien con cualidades específicas para vos. O sí, en esos, sí. En esos casos sí hay
Sacando estos dos supuestos que estamos viendo hoy, de modalidades especiales, en el resto de los contratos de consumo, que no sean de estas modalidades, sí pueden haber supuestos donde esas cláusulas tengan valor. La cláusula esta tiene su origen en la Unión Europea, en una directiva de la Comunidad Europea. Y de allí la tomamos nosotros. En el derecho, y ya les digo por qué les digo esto, en el derecho norteamericano, la cláusula emergió de un derecho consuetudinario, de una costumbre. Aquellos que hayan tenido la suerte de visitar Estados Unidos o de comprar cosas en Estados Unidos, no hace falta una norma como esta para que consuetudinariamente usted tenga derecho a devolver la cosa. Cualquier cosa que compre, aunque no sea a distancia, aunque no sea fuera del establecimiento comercial. Es decir, si usted va a cualquier negocio, compra una notebook, usted tiene derecho a devolución. Eso se construyó consuetudinariamente. ¿Por qué esto es relevante? Porque esa costumbre también la fuimos tomando nosotros de arrepentimiento, que se está construyendo consuetudinariamente. Si usted va a Garbarino, a Frávega, le van a otorgar un derecho de arrepentimiento. Antes era de 3 días, luego pasó a ser de 5 días, en algunos casos ya es de 10 días. Y no estamos ni frente a una compra a distancia, ni estamos frente a una compra fuera del establecimiento comercial, estamos comprando presencialmente en Garbarino. Y sin embargo me dan esa posibilidad. Este derecho de arrepentimiento de base consuetudinaria, como se desarrolló en Estados Unidos, se está desarrollando acá. Es muy probable, y difícilmente, cualquiera de estas grandes empresas no le puedan otorgar este derecho. Y aun cuando no se lo otorguen, probablemente, si usted lo reclama ante un juez invocando este derecho consuetudinario, tal vez reciba amparo, aun cuando no se trate de una de estas dos modalidades. Ahora bien, estamos hablando de dos supuestos, de dos modalidades especiales, legislativamente protegidas, y de un supuesto que está creciendo consuetudinariamente, estas grandes cadenas de venta de electrodomésticos. ¿Qué sucede con el resto de los contratos donde hay ciertas particularidades que me hacen imposible o difícil devolverlo? Como por ejemplo que usted acaba de plantear, un traje a medida es el típico ejemplo. Bueno, en esos supuestos no solamente sí podrá ser válida la cláusula de prohibición de devolver, sino que hasta constituye una excepción de lo que estamos viendo ahora, como vamos a ver un poquito más adelante. O sea que lo que usted dice sí es correcto, Joaquín. Sí hay contratos de consumo que no son de estos dos tipos, a donde esa cláusula es perfectamente válida y usted no puede devolver, salvo que entre en juego el régimen de garantías. Ahí sí. Es decir, pero no lo va a devolver al producto porque esté ejerciendo un derecho de arrepentimiento. Lo va a devolver al producto porque se inserta en alguna de las normas de garantía que han visto con la otra capacidad. Es distinto. No es el ejercicio de un derecho contractual como el que estamos viendo hoy, sino el ejercicio de una dimensión de la responsabilidad ante la aparición de un vicio, de un defecto, o de cualquier alternativa que active el sistema de garantías. Entonces, ¿usted va a poder devolverlo por garantía? Sí, porque está roto, porque tiene un defecto, porque no cumple la función para lo que tenía en mira cuando lo contraté. Pero no se va a tratar de un derecho contractual, como el que estamos viendo acá, que es muchísimo más amplio. ¿Va a poder devolverlo? Sí, pero por régimen de garantía. Es decir, que en esos supuestos que usted está diciendo, efectivamente la cláusula de no devolución es válida. Solo encontrará límite en el derecho a la garantía, que es otra cosa. Pero sí va a ser válida en esos casos. En muchos casos, ya vamos a ver ahora algunos ejemplos. Pero es correcta su apreciación. Yo les decía que este derecho de la aceptación tiene su origen en el derecho de la Unión Europea.
Allí había distintos plazos en los distintos países, no vamos a pasar revista de esto, pero una directiva, y ya les digo por qué es relevante que estudiemos en este caso el derecho comparado, la directiva 2011-83, o sea, la directiva número 83 del año 2011, vino a modificar dos directivas. La directiva 85-577, que es de contratación fuera del establecimiento comercial, y la directiva 97-7, que es de contratación a distancia. Es decir, la Unión Europea unificó estas dos directivas, estas dos modalidades que nosotros estamos estudiando, dos artículos, en la Unión Europea son dos directivas completas, que se han ahora unificado en esta directiva 2011-83. Y se ha establecido que el plazo del derecho de arrepentimiento es para todos los países europeos en 14 días naturales, dice la directiva. Naturales quiere decir corridos para nosotros, no hábiles, corridos. ¿Qué plazos se manejan en el derecho comparado de nuestra región? 7 días establece el Código del Consumidor brasileño en el artículo 49, 7 días también el Código del Consumidor paraguayo. Como verán, en todos los casos, 7 días, 10 días hábiles, 14 días corridos. Antes de la 26.361, nuestro régimen era de 5 días. El plazo era de 5 días. Se amplió, esto para evitar equívocos. Y una pregunta que realizo todos los años. A partir de esta explicación de cuáles son la cantidad de días que se otorga para el ejercicio de este derecho de arrepentimiento, ¿cuál estiman ustedes que es la razón? ¿Por qué 7 días el Código brasileño, 10 días el Código, la ley argentina, 14 días la directiva 2011-83? ¿Por qué se habrá elevado de 5 días a 10 días? ¿Alguien tiene una idea? Porque se comprobó, perdón, que el consumidor revisaba el producto el fin de semana. Que era el fin de semana cuando los consumidores se ponían a ver los productos y se daban cuenta que habían comprado algo que no querían. Lo compraban el día lunes, pero recién el fin de semana, abrían la caja o querían probarlo, o se daban cuenta que lo que habían comprado no era en realidad lo que buscaban. Por eso es que en todas las legislaciones se amplió, normalmente el plazo era de 5 días, pero para evitar justo que sea del día lunes a viernes, es que se amplió mínimo a 7 días en casi todas las legislaciones, 7, 10, 14. Porque el consumidor normalmente el fin de semana es cuando hace ese análisis y decide devolver el producto. Esto a partir de algunos estudios que se hicieron. Por tanto, bueno, el plazo más largo entonces es el de la Unión Europea. No crean con esto que el derecho de la Unión Europea es súper proteccionista de los consumidores. El derecho de la Unión Europea protege de manera más efectiva, pero bueno, obedece a un diseño de tipo más reglamentarista, horizontal, más economicista que el derecho del consumidor en Latinoamérica, que tiene una fundamentación mucho más social, menos contractualista, más arraigada a los derechos humanos. De hecho, la vinculación entre derechos de los consumidores y derechos humanos, presente en todas las legislaciones de Latinoamérica, no se encuentra regulada, ni es debatible, se rechaza en la Unión Europea. Por eso la Unión Europea, en vez de establecer diálogos verticales con la Constitución o con las convenciones, reglamenta mucho. Por eso encontramos muchas directivas. Nosotros tenemos esto regulado en un par de artículos. En la Unión Europea se regula en toda una directiva, toda una directiva es toda una reglamentación para este solo tipo de contrato. Bueno, porque ellos utilizan esa metodología. Legislar reglamentariamente de manera horizontal. Nosotros utilizamos otra metodología, evidentemente menos eficaz, a tenor de los resultados, que es regular de manera vertical, con constitución y convención, por el sentido más social que tiene el derecho del consumidor en nuestro país. Dejando de lado esto, bien,
Ya habíamos analizado que no se trata de una revocación de la aceptación, que no se trata de un derecho de arrepentimiento. Estamos frente a la posibilidad de rescisión. ¿Y por qué no es un derecho, una revocación de la aceptación? Porque en rigor el contrato ya está celebrado, ya hay contrato perfeccionado. No se está revocando una de las partes del consentimiento. Lo que se está rescindiendo es el contrato. Es una causal ex lege de rescisión unilateral del contrato. Se deja sin efecto los contratos, la consecuencia de un contrato celebrado. No se revoca la voluntad del consumidor, se rescinde el contrato. Es una causal, es el único supuesto en todo nuestro derecho de una causal de rescisión unilateral ex lege potestativa de un contrato. El consumidor rescinde porque quiere rescindir. No resuelve su voluntad, no debate el consentimiento si este está expresado o no. Rescinde el contrato perfectamente celebrado. Acá vamos a ver que también estamos frente a un supuesto de ruptura, si quiere, de atemperamiento de otra de las nociones clásicas de la teoría del contrato, que es el pacta sunt servanda. Los pactos se han hecho para cumplirse. Bueno, aquí el pacto se ha hecho para cumplir, pero sin embargo le doy una posibilidad al consumidor de que lo rescinda. ¿No es pacta sunt servanda? Sí, pero no tanto. Atemperamos este principio propio de la teoría general de los contratos en beneficio del consumidor. Las doctrinas sobre la naturaleza de este derecho son enormes. Pacto de displicencia, formación progresiva del consentimiento, contratación hecha bajo condición suspensiva, facultad rescisoria unilateral legal. Lo importante es que a ustedes quede claro que se trata de una rescisión del contrato perfeccionado. ¿Sí? ¿Cuáles son los fundamentos axiológicos? ¿Por qué el legislador decidió dar tamaño derecho al consumidor? En el caso de la contratación fuera del establecimiento comercial, es medio obvio, por el vicio de sorpresa. El consumidor estaba en un lugar que no era el comercio y fue inducido, abordado, atacado, buscando una decisión irreflexiva, compulsiva del consumidor en la compra. Entonces luego el legislador dice, como usted fue víctima del vicio de la sorpresa, le voy a generar este derecho para que usted tenga 10 días para reflexionar. La fundamentación no es tan clara, incluso ha sido algo debatida en el segundo supuesto, en el supuesto de contratación a distancia, porque allí el vicio de sorpresa no se produce. Hoy yo cuando compro en Falabella al producto, que lo compro a distancia, lo veo, lo analizo, comparo, veo qué otros productos tiene el propio vendedor, dejo de lado la página, me voy a otra página y me fijo cuánto cuesta. Vicio de sorpresa como que no hay tanto. Antes sí, porque antes casi que no conocíamos estas tecnologías. Pero hoy, la verdad que hablar vicio de sorpresa sería un poco inapropiado. Sin duda que para aquel hipervulnerable que no tiene conocimientos suficientes para llevar a cabo estas contrataciones, sin dudas que por esa hipervulnerabilidad le resultará aplicable este derecho. Pero para el que no, para el que solo tiene la vulnerabilidad propia del consumidor, probablemente ese vicio de la sorpresa no se produzca. Entonces el fundamento está más bien dado por la distancia que hay entre el bien que se compra a distancia y el consumidor. Yo, si bien lo estoy viendo y puedo ver las características y lo comparo y analizo las preguntas y hago preguntas al vendedor y veo otras respuestas, sin perjuicio de todo eso, no es lo mismo que verlo. Entonces, esa distancia física que hay con el bien es lo que justifica que este derecho siga permaneciendo en cabeza de quien contrata a distancia, sin perjuicio de que sí hay ciertos vicios de sorpresa, sobre todo
cuando se utilizan algunas técnicas de marketing como única oportunidad, si no, quedan 2 horas, quedan 3 horas. En ese supuesto puede haber sorpresa. Pero me parece que el fundamento axiológico más bien estaría dado por esa distancia de apreciación que hay entre el bien y la persona. Sí. Profe, disculpe, si quiero ejercer mi derecho al arrepentimiento, ¿tengo que justificar el porqué de la revocación? Muchísimas gracias. La respuesta es contundentemente no. Veamos entonces ahora los caracteres de este derecho. Número 1, es ex tunc, o sea, opera retroactivamente. No ex nunc, ex tunc. Segundo, es un derecho subjetivo, potestativo, discrecional, no requiere motivación, no origina responsabilidad. Usted revoca porque quiere. Si quiere ponerlo en términos más soeces, porque se le antoja. No tiene que justificar, no tiene que tener un vicio. Si tiene un vicio, va a aplicar el régimen de las garantías. Acá no estamos hablando de que el producto no funciona, no. El producto funciona perfectamente bien. Yo compro una heladera. Llega la heladera a mi casa, siempre y cuando sea a través de estas 2 modalidades. Llega la heladera a mi casa, la prendo y funciona bárbaro. Si no funcionara, voy a ejercitar el derecho de garantía, eventualmente, donde no se aplica los 10 días, ahí ya tengo otros plazos. Pero no, acá funciona perfecto. O tal vez no funciona, también, porque lo puedo ejercitar cuando no funciona. Pero aún funcionando, y aún cuando sea exactamente lo que yo quise comprar, y me lo trajeron impecable y brilla, y es una maravilla la heladera, y enfría una barbaridad. Es lo más lindo que vi en mi vida. Pero sin embargo digo, che, mucha plata. O no, soy multimillonario. Y digo, no, me salió un regalo, no me importa cuánto cuesta. Pero la quiero devolver porque vi otra, o porque los que están casados fueron reprimidos por el cónyuge o conviviente, el padre, la madre, el hijo. Y dice, no, ocupa mucho lugar. Ejerzo el derecho al arrepentimiento. Retroactivamente, subjetivamente, es decir, un derecho, no es un interés, es potestativo, o sea que responde a mi sola voluntad, es discrecional, no requiere motivación, no tengo que dar ninguna explicación, absolutamente ninguna explicación. Es uno de los derechos más fuertes que existe en el microsistema de derecho del consumidor. De hecho, es uno de los derechos más fuertes que existe en todo el sistema, porque realmente es un derecho que está puesto, desde luego que el proveedor no goza de este derecho. Es un derecho, evidentemente, de reequilibrio y muy fuerte. Yo me animo a decir que uno de los derechos más fuertes que tiene el consumidor. Así que no tiene que motivar, no tiene que explicar y no necesariamente el producto tenga ni siquiera que desagradarle, nada. Ejerce el derecho porque tiene ganas de ejercer el derecho. Y le digo una cosa, funciona bien. Sí, Jimena. Profe, y por ejemplo, yo compro la heladera por la página de Frávega, ¿verdad? ¿Cómo ejerzo mi derecho? O sea, ¿le tengo que mandar de nuevo al local? ¿Tengo que decir algo? ¿Cómo es? Muy bien. Primero, antes de la modalidad a través de la cual usted va a ejercer ese derecho. Primero, no solamente, y esto es muy importante, no tanto para ustedes como alumnos de derecho, yo el día de mañana como abogado, no solamente el vendedor tiene que respetar mi derecho al arrepentimiento, sino que tiene el deber, y esto es muy importante, de informar el derecho al arrepentimiento. Tiene que respetar mi derecho al arrepentimiento e informarme el derecho al arrepentimiento, que yo gozo de un derecho de arrepentimiento, cosa que normalmente no se informa. Este derecho, el de arrepentimiento, funciona bien cuando lo ejerzo, pero el de informar no funciona bien. Normalmente no lo informo. Ya le respondo a su pregunta, Jimena. ¿Qué sucede cuando no informa
el derecho, no cuando no cumple con el derecho, cuando no me informa que yo tengo un derecho, porque nosotros lo sabemos, porque somos abogados y lo estamos discutiendo. Pero evidentemente, quien no es abogado no conoce este derecho. Y si el proveedor no me lo informa, pues bien, el consumidor probablemente no va a saber que existe ese derecho al arrepentimiento, que está regulado también en el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor y en el artículo 1111, en el artículo siguiente del Código Civil y Comercial. Antes se debatía qué sucedía si no se informaba. Ahora el artículo 1111 lo expresa de manera específica en la última parte de la norma. Si van a la última parte verán que dice el derecho de revocación no se extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho. Esto significa que, además de que el proveedor, el 1111 además establece una serie de requisitos que debe cumplir el proveedor para informar de este derecho. Tiene que informar sobre esta facultad de revocación, incluyendo caracteres destacados en todos los documentos en los que, que presenta el consumidor durante la etapa de negociación. Tiene que estar ubicado en un lugar legible, anterior a la firma del consumidor. El artículo 1111 entonces le establece una serie de deberes de información al proveedor sobre cómo debe informar este derecho. Y luego agrega que no comienza a correr el plazo si no ha sido informado de este derecho del arrepentimiento. ¿Cómo se lo ejercita? No es sencillo. Ahora, acaba de salir una resolución que se la subí a la página al aula, que es la resolución 424 de este año, del 1 de octubre, o sea, de hace un mes y moneda. Esta resolución 424 se llama botón de arrepentimiento, porque uno de los problemas era cómo ejercitaba ese derecho. Primero, cómo materializaba el derecho de ejercitarlo. Luego viene el problema que usted plantea, Jimena, ¿cómo procedo con el bien? Lo entrego, lo dejo en mi casa, espero que vengan a buscarlo. Pero eso es una segunda etapa. Pero primero, ¿cómo lo ejercito? ¿Cómo le digo al proveedor, estoy ejercitando mi derecho de arrepentimiento? Esta resolución 424 viene a facilitar un poco el ejercicio de este derecho, porque establece la obligación de que todo proveedor que venda en las circunstancias que venimos analizando, tiene, técnicamente no es un botón, por supuesto, se trata de un link que se tiene que denominar botón de arrepentimiento, y donde el consumidor, lógicamente, solicita la revocación de la aceptación, en las condiciones que nosotros lo venimos debatiendo. El uso de este botón de arrepentimiento, de este link que debe proveer el proveedor, este tiene 24 horas y por el mismo medio para informarle al consumidor el código de identificación del ejercicio de este derecho de arrepentimiento o revocación. La resolución esta que le digo, la 424-2020, perdón, yo dije 2010, creo que 2020, de la Secretaría de Comercio Interior, firmada por Sebastián Baroselli, que es uno de los juristas más importantes en el derecho del consumidor, además establece en el artículo 2 cómo debe ser este link. Tiene que ser de fácil acceso, tiene que poder ejercitarse de manera directa desde la página o sitio de internet donde se haya realizado la operación, tiene que ocupar un lugar destacado, establece precisiones sobre visibilidad y tamaño, etcétera, etcétera. Y no debe, lo establece el propio artículo 2 de esta resolución, exigir al consumidor previa registración, que es algo muy común para el ejercicio de otros derechos o para realizar ciertas contrataciones. Bueno, acá esto no debe acontecer, no debe obligarme a que yo me registre. ¿Cuándo comienza a correr? ¿Cuándo comenzará a aplicarse esto? 60 días luego, estamos justo en el periodo ese. Las empresas proveedoras, según el artículo 3 de esa resolución, tienen 60 días para crear este botón de arrepentimiento, que va a ser analizado y estudiado
por la Dirección de Comercio, por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. 60 días a partir de la publicación de esta resolución. Nosotros estamos en este momento justo dentro de esos 60 días, que vencen ahora dentro de poco, dentro de unos días. Así que el modo como debería ejercerse sería, en los casos más complejos, que es lo de contratación a distancia, mediante este link denominado botón de arrepentimiento. Pero, una vez que lo ejerzo, ya sea que lo ejerzo al botón de arrepentimiento o utilizo los links que a veces me proveen las páginas de internet, viene la segunda problemática, que es la que plantea muy bien Jimena. ¿Qué hago? ¿Cómo procedo? La heladera la tengo en mi casa. Muy bien. Ejerzo el derecho, supongamos que lo ejerzo telefónicamente. Llamo por teléfono a la empresa y digo que quiero, uno no suele decir quiero ejercitar mi derecho de arrepentimiento, lo podríamos decir en esos términos, pero sería excesivamente sacramental. Lo que vamos a decir es que quiero devolver el producto. Si está dentro de los 10 días, la empresa debe enviar, y esto está regulado, está también puesto en el PowerPoint, esto está regulado en los artículos 1112 en adelante. ¿Cómo se ejercita esta revocación de la aceptación? La forma puede ser por escrito, dice el artículo 1112, por medios electrónicos o similares. No tiene que devolver la cosa. Usted tiene que poner a disposición la cosa. Es decir, usted tiene que indicarle al proveedor que la cosa está en tal inmueble. Porque en el caso de la heladera no cabe duda que va a estar en el mismo inmueble donde lo entregaron. Pero pueden haber otras situaciones distintas. En ese caso, usted simplemente tiene que manifestar que pone a disposición del proveedor el bien. Incluso puede haber llegado a haber hecho un uso del bien para probarlo. Esto no significa uso habitual para probarlo o con fines de prueba, no puede jamás ser entendido como convalidación del negocio. Es decir, si usted lo abrió al paquete, lo usó como prueba, por supuesto esto es muy casuístico, en qué caso es prueba y en qué caso no, no implica convalidación del negocio. O sea que no es que tenga que volver a empaquetarlo, no hay que salir corriendo a buscar el telgopor que tiré en la basura, ni la bolsa, no. Usted lo puede haber tranquilamente sacado de su envoltorio, lo puede haber usado, pero vuelvo a decir, con fines, hay una jurisprudencia extensa, de la cual no vamos a pasar revista ahora, sobre qué casos se entienden como un uso de prueba y qué casos ya se entienden como un uso propio, ¿sí? Si yo compré una máquina de correr y la usé de los 10 días, mañana y tarde, y la rompí en ese uso, y probablemente algún juez no me quiera otorgar el ejercicio del derecho de arrepentimiento. Que no digo que esté bien, estoy diciendo que puede ser que algún juez no me lo otorgue. Es decir, abrir el envoltorio de la caja contenedora, poner en funcionamiento, activar el producto, no significa convalidación. No obsta que yo emplee, haga ejercicio de este derecho. ¿Sí? Los efectos de este derecho en el artículo deben restituirse recíprocamente lo que han recibido. Bien y precio, normalmente, ¿sí? Acá seguramente puede haber algún problema cuando los pagos no se hayan hecho de manera efectiva, pero en líneas generales funciona medianamente bien. La acreditación en cuenta, se hace con pago de tarjeta de crédito, tiene que ser en la primera cuota. Hay algunas también condiciones que viene justificando, que viene estableciendo la jurisprudencia para justificar este derecho. ¿Y los gastos? Por parte del proveedor. Muy bien, excelente pregunta. Artículo 1115 del Código Civil y Comercial. Se exime de todos los gastos por las gestiones de envío y restitución del consumidor. El reembolso sí tiene que haber reembolso no de la disminución del valor por uso, pero sí de los gastos necesarios y útiles. Es decir, los gastos de envío y de restitución del producto son a cargo del proveedor.
e incluso le deben pagar al consumidor si el consumidor ha tenido gastos necesarios y útiles para la conservación del bien, ¿sí? Durante esos 10 días. O plazo razonable de búsqueda. Porque yo ejercito el derecho dentro de los 10 días, pero puede ser que el bien lo vengan a buscar mucho tiempo después. No, el consumidor no tiene deber de guarda. Es decir, a usted, si vamos con el ejemplo de la heladera, le dan una heladera, usted a los 10 días ejercita el derecho de arrepentimiento dentro de los 10 días, le dicen que ya van a ir a buscarlo, porque normalmente funciona, ¿no? Funciona bastante bien. Pero muchas veces, y aunque ustedes no crean, no tienen demasiado bien aceitado el procedimiento las empresas y demoran en ir a buscarlo. Usted dirá que bueno, tengo una heladera gratis durante un par de meses, y está bien, pero puede ser que a usted le esté ocupando espacio, o que le resulte incómodo, o que usted quiera comprar otra heladera, y que usted no quiera mantenerla ahí. Pues usted no tiene derecho, no tiene deber de guarda. Efectuado el ejercicio del derecho y pasado un tiempo razonable, por supuesto razonable va a depender de cuál sea el bien que usted adquirió, usted podría al bien dejarlo en otro lugar, porque usted no tiene que guardarlo de la intemperie. No va a poder el empresario decirle, ¿por qué no me lo tuviste al bien dentro de la heladera, siguiendo con el ejemplo de la heladera, en el living y no en el patio? O sea, si han pasado 5 minutos desde que yo llamé y lo dejo en el patio, probablemente haya un uso irrazonable, un ejercicio irrazonable del derecho. Pero si pasaron lo que crean sucede, es un problema para el consumidor seguir teniendo, y a veces ya le restituyeron el dinero. Normalmente son operaciones con tarjeta de crédito y ya le restituyeron la tarjeta de crédito. Pero usted no puede seguir teniendo el bien. Bueno, los gastos que usted realice necesarios y útiles para la conservación del bien le deben ser restituidos. No tiene el consumidor deber de guarda, no es guardador oficial, es el proveedor el que debe instrumentar los mecanismos para retirarle pronto el bien. Y el consumidor está exento de los gastos por las gestiones de envío y restitución. Además, el consumidor no tiene que reembolsar ninguna cantidad por la devolución que pueda haber tenido el valor, por ejemplo, consecuencia de la inflación. Entonces, no tiene gastos, no paga gastos, sí tiene reembolsos por gastos necesarios y útiles, y no paga disminución del valor del bien. Con esto creo que contesté la pregunta, ¿verdad, Joaquín? Sí, está bien. Muy bien. Y como yo quería darle en una hora, después mientras estaba hablando dije 1 hora y media y ya estoy en 15:36, así que prometo que termino ahora. Una última cosa, porque quiero responder una pregunta que me hizo, creo que era Jimena al comienzo, sobre, o Joaquín, no recuerdo, sobre la exclusión de bienes. No todos los bienes que se celebran bajo estas modalidades gozan de estos derechos. En la Unión Europea, la enunciación de bienes que se encuentran excluidos de este derecho, no obstante haber sido contratados a distancia o fuera de los establecimientos comerciales, es muy larga. Yo acá les dejo una enumeración de los supuestos previstos en el artículo 3 de la Directiva 2011, a la que recién les hacía referencia. No están incluidos los supuestos allí enunciados, y cada legislación nacional europea ha tomado esa normativa y normalmente la ha ampliado, en el caso de la legislación española, lo ha hecho en el artículo 93. En cambio, nuestro derecho, y con esto termino, ha sido muy restrictivo con los casos en los cuales no se aplica este derecho. Están regulados en el artículo 1116, son muy pocos. Les contrastaba con la legislación europea, porque la legislación europea son realmente extensos, verán ustedes en el PowerPoint,
son decenas de supuestos excluidos. En el caso, y en la mayoría de los países europeos, esa lista se amplía incluso. En el caso argentino no. Los únicos supuestos que están excluidos están en el artículo 1116, y son cuando se traten de productos que hayan sido suministrados, personalizados, dice el primer supuesto del artículo 1116, y que no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse con rapidez. El caso de artesanía, el caso de alimentos con vencimientos próximos, esos supuestos, el caso de un traje hecho a medida, esos supuestos están excluidos del régimen del derecho al arrepentimiento, por razones obvias. El segundo supuesto es el de suministro de grabaciones sonoras, videos, discos, programas informáticos que han sido decodificados por el consumidor, por razones obvias. No voy a contratar el servicio de Windows y luego de instalado voy a decir que devuelvo el software, si ya lo estoy utilizando. O luego de que escuché o vi la película, si es que se compraban películas, si ya la he visto 10 días seguidos, no voy a pretender disolver el contrato al día 10º. Así que esos supuestos no. Y el último inciso que trae el artículo 1116 también es algo obvio, y es el de prensa diaria, publicaciones periodísticas o revistas. Luego que la he leído la revista durante 10 días, no voy a pretender rescindir el contrato. Pero es una enumeración muy restringida comparada con la de el derecho comparado. La única problemática que se está presentando, y que les dejo planteado simplemente como tal, es qué sucede con ciertos contratos, fundamentalmente el contrato de transporte aéreo o la contratación de hotelería, si me dijeran que de no ejercitar este derecho tengo un beneficio económico. Es decir, si la empresa aérea me dice que este derecho es irrenunciable, pero como consecuencia de ello tengo una baja en el precio de adquisición, ¿podrá ser renunciable ahí sí? ¿O yo como consumidor, o jamás va a poder ser renunciable y por tanto tal vez me pierda alguna rebaja, sobre todo en estos dos ámbitos, que es donde más se da, en el ámbito de la contratación aérea y en el ámbito de la hotelería? Bueno, es un temita que viene siendo objeto de debate, y alguna respuesta le dejo en el PowerPoint. Absolutamente excedido del tiempo, les pido 1000 disculpas. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, los dejo que yo ahora mismo ya les subo el Power. Cualquier duda que tengan, nada, me mandan un mail. Si no, en principio debería estar todo el material en el aula virtual donde dice unidad número 9. ¿Algo para agregar, Lau? No, perfecta la clase, súper clara. No sé si los chicos tienen alguna duda. Si no, detenemos la grabación. ¿Todo bien entonces, seguro? Gracias, Eliana, porque me decís que es súper clara. Yo no estoy tan seguro. Pero bueno, lo más importante es que queda la grabación, ¿no? Y cualquier cosa, me mandan un mail por cualquier duda que tengan. ¿Ah? Ahí les queda la bibliografía.